¿Qué onda, mi gente hermosa? Bienvenidos. Hoy alguien robó millones y quedó expuesta públicamente. Acababa de perder a su esposo. El dolor la consumía completamente en ese momento. Su hijo preguntó en voz alta sobre millones transferidos. Ella nunca recibió nada. Suscríbete y comenta tu ciudad. Un documento reveló quién robó todo el dinero realmente. El funeral de Roberto terminó bajo una tarde gris, que parecía reflejar el dolor colectivo de todos los que habían venido a despedir a mi esposo de 45 años de matrimonio. Yo tenía 68 años y acababa de enterrar al amor de mi vida, al hombre que construyó todo lo que teníamos con trabajo honesto y visión empresarial brillante. Roberto había muerto hace 3 días de un infarto masivo a los 72 años. Fue repentino, devastador, y me dejó completamente perdida en un mundo que habíamos navegado juntos durante más de 4 décadas. La ceremonia había sido hermosa, con más de 200 personas asistiendo para honrar a un hombre que había sido empresario exitoso, filántropo generoso y padre amoroso. Nuestro hijo único, Marcos, de 40 años, había dado un elogio emotivo que me hizo llorar aún más. Después del servicio, cuando los invitados se reunían en el salón de recepción del cementerio para el tradicional café y bocadillos, Marcos se acercó a mí con su esposa Patricia, de 38 años, siguiéndolo de cerca. Su expresión era extraña, una mezcla de dolor por la muerte de su padre y algo más que no pude identificar inmediatamente. «Mamá, necesito preguntarte algo frente a todos», dijo Marcos en voz inusualmente alta que capturó la atención de los invitados cercanos. «Ahora, hijo, no puede esperar hasta que estemos en privado. No, necesito clarificación ahora. Ya estás disfrutando de los millones que te transferí hace 3 meses como papá pidió. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo». El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Todas las conversaciones cesaron instantáneamente. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí con expresiones que variaban desde curiosidad hasta juicio, apenas disfrazado. «¿Qué millones?», pregunté completamente confundida. «Marcos, yo nunca recibí ninguna transferencia de dinero». «No sé de qué estás hablando». «No finjas, mamá. Te transferí 5 millones de pesos hace exactamente 3 meses siguiendo instrucciones explícitas de papá. Dijo que quería asegurar tu futuro financiero después de su muerte, que querías ese dinero en cuenta separada para tu independencia. Yo nunca pedí eso. Tu padre nunca me habló de ninguna transferencia de 5 millones. No tengo ninguna cuenta separada con ese dinero». Patricia, mi nuera, se puso visiblemente pálida. Intentó intervenir tirando del brazo de Marcos. «Cariño, esto no es el momento ni el lugar. Podemos discutirlo en privado más tarde». «No, Patricia, esto necesita aclararse ahora, porque si mamá dice que nunca recibió el dinero que yo transferí personalmente hace 3 meses, entonces alguien está mintiendo y necesito saber quién». Mi hermana Teresa, quien había estado a mi lado durante toda la ceremonia, intervino con voz firme. «Marcos, tu madre no está mintiendo. Yo manejo las finanzas con ella desde que Roberto se enfermó hace 6 meses. No hay ninguna cuenta con 5 millones de pesos. Solo tiene la cuenta conjunta que compartía con tu padre y su cuenta personal de pensión». «Eso es imposible», insistió Marcos sacando su teléfono. «Tengo comprobantes de transferencia firmados por papá, autorizados por su banco, todo documentado apropiadamente. El dinero fue transferido a cuenta a nombre de Beatriz Fuentes de Morales». «Ese es mi nombre completo», dije sintiendo náusea creciente. «Pero yo no abrí ninguna cuenta nueva. No autoricé ninguna transferencia de 5 millones». En ese momento, uno de los invitados se levantó de su mesa. Era el doctor Ramírez, el abogado de confianza de Roberto durante 30 años, quien había estado observando el intercambio con expresión cada vez más graves. «Marcos, necesito ver esos comprobantes de transferencia inmediatamente», dijo con autoridad que no admitía negativa. Marcos le pasó su teléfono mostrando documentos escaneados. El doctor Ramírez los estudió con intensidad creciente, su rostro pasando de confusión a comprensión y finalmente a furia contenida. «Esto es fraude», declaró finalmente con voz que resonó en el salón silencioso. «Estos documentos son falsificados. La firma de Roberto es imitación, los sellos del banco son incorrectos y la cuenta de destino». Miró directamente a Patricia, quien ahora estaba completamente blanca como papel. «La cuenta de destino fue abierta hace 4 meses en banco donde Patricia trabaja como gerente de
cuentas VIP. Reconozco el formato del número de cuenta porque ese banco es donde manejo cuentas de varios clientes. ¿Qué estás insinuando?, preguntó Patricia con voz temblorosa. No insinúo nada. Estoy afirmando directamente que alguien falsificó documentos de transferencia, alguien con acceso a información bancaria de Roberto y Beatriz, alguien con conocimiento técnico de cómo procesar transferencias grandes sin alarmas inmediatas, alguien como gerente de cuentas VIP en banco donde esta transferencia supuestamente se procesó. El silencio era ahora aplastante. Marcos miraba a Patricia con una mezcla de confusión y horror creciente. Patricia, ¿qué está diciendo el doctor Ramírez? Está diciendo que tu esposa posiblemente robó 5 millones de pesos de la herencia de tu padre usando documentos falsificados, engañándote para que creyeras que transferías dinero a tu madre cuando en realidad el dinero fue a cuenta que ella controlaba bajo el nombre de tu madre pero sin su conocimiento o acceso. Patricia intentó correr hacia la salida pero dos de los primos de Roberto, ambos hombres grandes, la bloquearon instintivamente. No vas a ningún lado hasta que esto se aclare completamente, dijeron con firmeza. Llamen a la policía, ordenó el doctor Ramírez. Esto es fraude bancario de al menos 5 millones de pesos, falsificación de documentos, robo de herencia, y quién sabe qué más. Patricia necesita ser detenida antes de que destruya evidencia. Marcos colapsó en una silla con la comprensión devastadora de que su esposa aparentemente había orquestado fraude masivo usando su dolor por la enfermedad de su padre, su confianza en ella como profesional bancaria y su deseo de asegurar el futuro financiero de su madre como cobertura para robo que casi se sale perfectamente con la suya de no ser por confrontación pública accidental en el funeral que expuso la mentira antes de que pudiera ser enterrada permanentemente junto con el hombre cuya herencia había sido robada por la mujer que él amaba y confiaba completamente sin saber que durante meses había estado planeando el mayor robo de su vida usando la muerte de su suegro como oportunidad perfecta. Me llamo Beatriz Fuentes de Morales, tengo 68 años y acabo de descubrir en el funeral de mi esposo que mi nuera robó 5 millones de pesos de nuestra herencia familiar usando fraude bancario sofisticado. Para entender cómo llegamos a este momento devastador, debo contar la historia completa desde el principio. Conocí a Roberto cuando ambos teníamos 22 años. Él era estudiante brillante de administración de empresas con sueños de construir imperio comercial y yo era maestra de primaria con amor por educación y por el joven ambicioso que me prometió vida extraordinaria juntos. Nos casamos 6 meses después en ceremonia modesta con nuestras familias. Durante los primeros 10 años, Roberto trabajó incansablemente estableciendo negocio de importación y distribución de productos electrónicos que lentamente creció de operación pequeña a empresa mediana con ingresos significativos. Beatriz, algún día esto será imperio que dejará a nuestros hijos sin preocupaciones financieras, me prometía Roberto durante esos años difíciles cuando trabajaba 16 horas diarias construyendo lo que actualmente se convertiría en empresa valuada en más de 50 millones de pesos. Tuvimos a Marcos cuando yo tenía 28 años. Fue nuestro único hijo después de complicaciones en el parto que me dejaron incapaz de tener más hijos. Marcos se convirtió en el centro de nuestras vidas, el heredero del imperio que Roberto construía meticulosamente. Criamos a Marcos con amor pero también con valores de trabajo duro, integridad y responsabilidad. Roberto insistía en que Marcos trabajara en la empresa desde adolescente, aprendiendo el negocio desde abajo hacia arriba, sin privilegios especiales por ser hijo del dueño. Si va a heredar esto algún día, necesita comprender cómo funciona cada aspecto, necesita ganarse el respeto lealmente líder, explicaba Roberto cuando Marcos se dejaba dejar en almacén durante años de... Marcos estudió administración como su padre, se graduó con honores y comenzó a trabajar formalmente en empresa hace 15 años. A los 25 años. Fue ascendiendo gradualmente basándose en mérito genuino, eventualmente convirtiéndose en residencias hace 5 años. Conoció a Patricia hace 8 años cuando ella trabajaba como gerente de cuentas en el banco, manejaba las finanzas corporativas de nuestra empresa. Era mujer hermosa, profesional, aparentemente dedicada y petente en su trabajo bancario. Mamá, Patricia es especial, es inteligente, ambiciosa, entiende finanzas de manera que complementa perfectamente conocimiento, me dijo Marcos cuando comenzaron a salir seriamente. Si la amas y te hace feliz, tienes nuestra bendición. La boda fue elegante, celebrada hace 6 años con gastos compartidos en ambas familias. Patricia venía de familia clase media, padres trabajadores pero sin riqueza. Robert había hablado durante años de empresaria exitoso. Noté desde el inicio que Patricia estaba muy interesada
avanzada en las finanzas familiares en orden de empresa de sucesión y herencia. Atribuí esto a su profesión bancaria de estos temas en su trabajo, pero mirando atrás reconozco señalando en sí más que Don Roberto ya tiene testamento, tiene plan de sucesión formal esa. Preguntaba Patricia durante cenas familiares con parecía excesiva expresión. Todo está en orden, Patricia. El doctor Ramírez maneja todos mis asuntos legales metodosamente. Los primeros 5 años del matrimonio José y Patricia fueron, dice, no tuvieron hijos por decisión mutua. Cárceas primer cual respetamos a la nieta. Hace 6 meses, Roberto fue diagnosticado con enfermedad avanzada. Los doctores nos dieron 6 meses a 1 año de vida. También fueron meses de cuidados intensivos, de verlo durarse agresivamente, de prepararnos. Durante esos 6 meses, noté cambios en Alicia. Visitaba más frecuentemente, siempre preguntando sobre finanzas, argumentos y tales, ofreciéndose a Cari, que según ella yo no con. Suegra Beatriz, permítame revisar sus cuentas fiscalmente. Es mi experticia profesional y quiero insistía con sonrisa. Conozco. Gracias, Patricia, pero el doctor Ramírez y yo todos no necesitamos cambios en este momento. Mirando atrás, comprendo que Patricia es frustrada en mi resistencia acceso a las finanzas. Por eso elaboró plan más sofisticado. Usar a Marcos José. Hace 3 meses, cuando Roberto de Patricia los concepciones eso. Papá quiere asegurar que día a su consecuencia. Le explicó Patricia a Marcos es práctica bancaria este acceso de sucesión. Marcos confía en su esposa de sucesiones, pero los documentos eran así. La firma de tal, los sellos y la cuenta dice los 5 millones transferidos de a esta ACS. Patricia es pasar los de sucesión. Cuando el se hace ese de especie, ella los así y que sería precio esposa acciones con documentos falsos que hicimos inspección sucesión. Pero Patricia anticipos transferencia en el no anticipos y definitivamente si estresados y menos el si hacia seos postos expuso crímenes a ese esposo y sabes procesar. La policía se después de para 11 hacia las físicos mismos merecedores realizados a su transferencia. Necesitos los domenos relacionados con esta transferencia de ciesas con su y necesitos los hijos crispes. El doctor Mírez presenta los dos cosas juntisis placides. Detective, observe firmes en estos domenos de realización. Compare con su real estos dos firmados a las 2 meses antes de su. Las diferencias eran su entrenado. La inclinación era ligeramente diferente, la presión del trazo inconsistente, pequeñas variaciones en letras específicas que indicaban imitación cuidadosa, pero no perfecta. Además, estos sellos bancarios están mal. El banco donde supuestamente se procesó esta transferencia cambió su diseño de sello hace 4 meses. Estos documentos pretenden ser de hace 3 meses, pero usan diseño de sello obsoleto. Finalmente, y más condenatorio, la cuenta de destino fue abierta hace exactamente 4 meses por Patricia Sánchez de Morales, usando identificación de Beatriz Fuentes de Morales, que ahora sospecho fue falsificada también. El detective Vargas se volvió hacia Patricia, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, claramente calculando si confesar o negar. Señora Morales, estas son acusaciones extremadamente serias. ¿Desea hacer declaración voluntaria antes de arresto formal? Patricia finalmente habló con voz sorprendentemente calma para alguien confrontando evidencia de fraude de millones de pesos. Quiero abogado antes de decir cualquier cosa. Es su derecho, respondió el detective. Patricia Sánchez de Morales queda arrestada por sospecha de fraude bancario, falsificación de documentos, robo mediante engaño y usurpación de identidad. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras el detective leía los derechos Miranda, Marcos observaba con expresión de alguien cuyo mundo acababa de colapsar completamente. La mujer que amaba, con quien había estado casado durante 6 años, aparentemente había orquestado fraude masivo, usando su confianza, su dolor familiar y su acceso profesional a sistemas bancarios. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto?, preguntó Marcos con voz quebrada cuando Patricia fue esposada. Desde antes de que papá se enfermara, desde que nos casamos. Patricia lo miró sin responder, pero algo en sus ojos confirmó lo que Marcos temía. Esto no fue crimen de oportunidad, sino plan de largo plazo ejecutado cuando las circunstancias finalmente se alinearon con muerte de Roberto, proporcionando cobertura perfecta. Después de que Patricia fue escoltada al vehículo policial, el doctor Ramírez reunió a la familia inmediata en oficina privada del cementerio para explicar alcance completo de lo que había descubierto en sus primeros minutos de investigación.
Esto es solo el inicio, advirtió seriamente. Si Patricia falsificó estos documentos y creó cuenta fraudulenta, probablemente hay más. Necesitamos auditoría completa de todas las cuentas bancarias familiares y corporativas de los últimos 2 años mínimo. ¿2 años? Pregunté con horror creciente. ¿Crees que esto lleva tanto tiempo? No lo sé con certeza, pero personas que cometen fraude de esta escala raramente lo hacen como evento único. Generalmente hay patrón de transacciones menores que van escalando hasta el golpe grande final. Además, Patricia tenía acceso privilegiado como gerente de cuentas VIP en el banco que manejaba la mayoría de sus finanzas. Pudo haber estado manipulando transacciones, creando pequeñas transferencias que pasaron desapercibidas, preparando terreno para fraude mayor. Marcos se veía físicamente enfermo. La recomendé personalmente para manejar nuestras cuentas corporativas hace 3 años. Le di acceso completo porque confiaba en ella como esposa y como profesional bancaria. Si abusó de esa confianza durante años, entonces el fraude de 5 millones podría ser solo lo que descubrimos accidentalmente, completó el doctor Ramírez. El daño total podría ser significativamente mayor. Esa revelación fue devastadora. No solo habíamos perdido a Roberto, no solo Patricia había robado 5 millones, sino que potencialmente había estado desangrando las finanzas familiares durante años, mientras vivía cómodamente como esposa confiable del heredero empresarial. Necesito acceso a todos los extractos bancarios corporativos y personales de los últimos 3 años, solicitó el doctor Ramírez. Contrataré contador forense especializado en detección de fraude. Si hay más transacciones irregulares, las encontraremos. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Marcos. 2 a 3 semanas para análisis preliminar, quizás 2 meses para investigación completa. Pero basándome en lo que vimos hoy, anticipo que encontraremos más irregularidades. Patricia es demasiado sofisticada, demasiado calculadora para que esto fuera su primer fraude. Regresamos a casa esa noche sin la celebración de vida de Roberto que habíamos planeado después del funeral. En lugar de recordar sus logros y amor, estábamos procesando traición de alguien que habíamos acogido en nuestra familia, que había vivido bajo nuestro techo, que había comido en nuestra mesa, que había fingido amor por Marcos mientras aparentemente lo veía solo como vehículo para acceso a riqueza familiar que podía robar sistemáticamente. Mamá, lo siento tanto, lloró Marcos esa noche. Le di acceso a todo porque confiaba en ella completamente. Fui el medio que usó para robar a mi propia familia. Papá debe estar revolviéndose en su tumba. Tu padre te enseñó a confiar en las personas hasta que te dieran razón para no hacerlo, respondí abrazándolo. Patricia te engañó expertamente. No es tu culpa que ella fuera mejor actriz de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Pero 5 millones, mamá, potencialmente más. ¿Cómo no vi señales durante 6 años de matrimonio? Porque las personas que cometen fraude de esta escala son expertas en compartimentalización. Probablemente te amaba genuinamente en un nivel, mientras simultáneamente te usaba para su plan financiero en otro. Los humanos somos capaces de contradicciones asombrosas cuando la motivación es suficientemente fuerte. ¿Qué motivación vale destruir familia, matrimonio, reputación por dinero? Esa es pregunta que solo Patricia puede responder, y probablemente lo hará eventualmente cuando enfrente realidad de prisión, a menos que coopere completamente con investigación revelando alcance total de lo que hizo durante años, que vivió entre nosotros como lobo con piel de oveja, esperando pacientemente momento perfecto para golpe final, que casi ejecuta perfectamente de no ser por tu pregunta inocente en funeral, que expuso todo accidentalmente antes de que pudiera enterrar evidencia permanentemente. 2 semanas después del arresto de Patricia en el funeral, la auditoría forense ordenada por el doctor Ramírez reveló un panorama mucho más devastador de lo que cualquiera había anticipado. El contador forense, un experto llamado licenciado Torres con 30 años de experiencia detectando fraude corporativo, nos reunió en mi casa para presentar hallazgos preliminares. Señora Morales, Marcos, lo que descubrí es extenso y altamente sofisticado, comenzó colocando carpeta gruesa sobre la mesa. Patricia no comenzó con fraude de 5 millones. Comenzó hace casi 5 años con transacciones pequeñas de 5 a 10 mil pesos que fueron escalando gradualmente.
¿5 años?, preguntó Marcos con horror. Eso significa que comenzó casi inmediatamente después de casarnos. Correcto. El patrón sugiere planeación de largo plazo. Durante primer año, fueron apenas 6 transacciones pequeñas totalizando 40,000 pesos, fácilmente perdidas en flujo normal de empresa con ingresos anuales de millones. Segundo año, 18 transacciones totalizando 150,000 pesos. Tercer año, 30 transacciones por 300,000. Cuarto año, 50 transacciones por 700,000. Y finalmente, año pasado antes del golpe de 5 millones, 80 transacciones por 1,5 millones. El doctor Ramírez calculó rápidamente. Eso es 2,700,000 pesos antes del fraude de 5 millones que descubrimos. Total de casi 8 millones de pesos robados durante 5 años. ¿Cómo no notamos casi 8 millones desapareciendo?, pregunté sintiendo náusea absoluta. Porque Patricia es extraordinariamente sofisticada, explicó el licenciado Torres con respeto profesional reluctante. Usó múltiples técnicas para ocultar el fraude: transferencias etiquetadas como pagos legítimos a proveedores ficticios, pequeños ajustes en facturas reales donde agregaba porcentajes, cuentas por cobrar que nunca fueron pagadas pero que ella cobró discretamente. Además, como gerente de cuentas VIP en el banco, tenía acceso para manipular reportes mensuales que ustedes recibían. Los números que veían no eran completamente ficticios, pero estaban estratégicamente ajustados para ocultar discrepancias. Solo cuando comenzamos a comparar registros bancarios reales del banco con registros contables de su empresa y con facturas originales de deudores, el patrón completo emergió. Requirió 2 semanas de 3 contadores forenses trabajando tiempo completo para reconstruir 5 años de fraude meticulosamente oculto. Marcos estaba completamente pálido. 8 millones de pesos. Durante 5 años viviendo conmigo, fingiendo ser esposa amorosa, madre futura de mis hijos eventualmente, mientras me robaba sistemáticamente a mí y a mi familia. Hay más, continuó el licenciado Torres. Patricia no trabajaba sola. Encontramos evidencia de cómplice dentro del banco, alguien en departamento de procesamiento de transacciones que ayudaba a bypass controles normales de seguridad para transferencias grandes. ¿Quién?, preguntó el doctor Ramírez. Un colega de Patricia llamado Fernando Ruiz, gerente de operaciones en el mismo banco. Encontramos mensajes encriptados entre ellos discutiendo distribución de ganancias y planes para después de golpe final. Aparentemente Fernando recibiría 30% de total robado a cambio de su cooperación técnica. Eso significa que Patricia planeaba quedarse con 5,600,000 de los 8 millones, con Fernando recibiendo 2,400,000. ¿Y dónde está ese dinero ahora?, pregunté. Esa es pregunta crucial. Los 5 millones de la transferencia final fueron movidos de la cuenta fraudulenta a nombre suyo hacia múltiples cuentas offshore en Islas Caimán dentro de 48 horas transferencia original. De ahí, el rastro se vuelve significativamente más difícil de seguir. Los otros casi 3 millones de transferencias menores durante 5 años aparentemente fueron también movidos a cuentas offshore agresivas. Patricia y Fernando fueron extremadamente cuidadosos usando múltiples capas de transferencias internacionales a destino final. ¿Podemos recuperar ese dinero?, preguntó Marcos desesperadamente. Posiblemente, pero será proceso largo y costoso requiriendo cooperación internacional, órdenes judiciales en múltiples jurisdicciones y litigio extenso. Incluso en mejor escenario podría mar 60 a 70% después de años de legal. Era pesadilla que continuaba empeorando. No solo Patricia había robado 8 millones, sino que había movido el dinero a jurisdicciones diseñadas específicamente para ejercer activos de operación legal. Y tenía cómplice profesional que había ayudado a evitar uno de fraudes más sofos que el licenciado Torres había visto en 3D. Hay una última cosa, agregó el licenciado Torres con expresión aún más grave. Encontramos evidencia de que Patricia había estado investigando enfermedades cardíacas de Roberto, medicamentos específicos e interacciones medicamentosas. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté con horror reciente. No estoy sugiriendo nada definitivamente, pero el patrón de búsquedas online es inquieto. Patricia investigó cómo ciertos medicamentos podían ser contaminados con sustancias que hacen falla, como esas sustancias difíciles y específicamente investigó medicamentos que tomaba también. ¿Crees que ella hace muerte de esposo? Mi voz era apenas susurro. No tengo prueba, pero hay suficiente señal de advertencia. Comiendo su autopsia, cuerpo fue cremado. Si Roberto fue cremado mañana perdemos esa Marcos y yo nos miramos con horror contigo. El funeral de Roberto incluía cremación para el día siguiente en su deseo. Pero si Patricia había acelerado su muerte para hubiera más vulnerable, menos capacidad, canceló la cremación inmediatamente, dijo Marcos. Si Patricia asesinó a mi padre has de robar
probarnos, enfrentar cargos completos, limitar cuánto tiempo tome cada crimen o sociedad civil física que casi ejecuta uso sidrón payones lo que cualquiera de nosotros. La cremación de Roberto 12, su cuerpo ferido inmediatamente a Isatopus. Señora, andosa. Buscaremos no solo bien sustancias que fallecen. ¿Qué probabilidades hay para pues se pregunta? Depende de qué sustancias usas, si es que usar. Algunas veces, otras, pero basas que buscamos y mientras esmosría la investigación. Fernando Sucom fue a Tabese. Fernando, formó el detective Vargas. Eso sugiere conciencia de culpabilidad y pánico de que Patricia lo implicaría para reducir su propia sentencia. ¿Está cooperando? Ahora sí. Su abogado le aconsejó que confesara completamente a cambio de sentencia reducida. Fernando está proporcionando detalles de cómo él y Patricia orquestaron el fraude durante 5 años, incluida estructura de cuentas offshore donde escondieron el dinero. La confesión de Fernando fue devastadora en su meticulosidad. Describió cómo Patricia lo sedujo hace 5 años, no con romance, sino con visión de riqueza obtenida mediante fraude sofisticado que su posición combinada en el banco hacía posible. Patricia fue arquitecta completa del plan, testificó Fernando. Investigó todo sobre la familia Morales durante meses antes de comenzar. Sabía exactamente cuánto podían perder sin notarlo inmediatamente. Sabía cuándo Roberto estaba planeando transiciones corporativas que crearían confusión contable útil. Sabía cuándo su salud comenzaba a declinar. Sabía que Roberto desarrollaría enfermedad cardíaca, preguntó el fiscal. No inicialmente, pero cuando Roberto fue diagnosticado hace 6 meses, Patricia lo vio como oportunidad perfecta para acelerar timeline del golpe final. Me dijo textualmente, su muerte creará caos suficiente para que nadie note 5 millones desapareciendo hasta que sea demasiado tarde para rastrearlo. FETTIBA-MONTE. Ella mencionó acelerar su muerte. Fernando dudó visiblemente, no explícitamente, pero hizo comentarios sobre ayudar a naturaleza a seguir su curso y sobre medicamentos son sorprendentemente fáciles de contaminar sin detección si sabes que HACR. No quise preguntar detalles porque no quería estar implicado en nada más que fraude financiero, pero sospechaste que estaba considerando envenenamiento. Sospechaba, pero no sabía con certeza. Patricia compartimentalizaba información. Me decía solo lo necesario para mi parte técnica del fraude bancario. Era testimonio incriminatorio que establecía que Patricia al menos había considerado y probablemente había investigado seriamente cómo acelerar muerte de Roberto para facilitar su plan de robo final. 2 semanas después, llegaron resultados preliminares de toxicología. El doctor Mendoza nos reunió en su oficina con expresión grave que presagiaba noticias devastadoras. Encontramos niveles anormalmente altos de digoxina en tejidos cardíacos de Roberto, anunció. Digoxina es medicamento que Roberto tomaba legítimamente para su condición cardíaca, pero niveles que encontramos son 2 a 3 veces superiores a dosis terapéutica prescrita. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta horrible. Significa que Roberto fue envenenado mediante sobredosis gradual de su propio medicamento cardíaco. Es método particularmente cruel y difícil de detectar porque la sustancia es legítima, solo la dosificación es letal. Sobredosis gradual de digoxina causa exactamente el tipo de deterioro cardíaco progresivo que Roberto experimentó durante sus últimos meses. Sus doctores atribuyeron el deterioro a progresión natural de su enfermedad, pero en realidad estaba siendo envenenado sistemáticamente. Pueden probar que fue envenenamiento intencional y no error de dosificación, preguntó el doctor Ramírez. Los niveles son demasiado consistentemente elevados para ser error. Además, encontramos residuos de digoxina en frasco de sus pastillas que Patricia manejaba regularmente. Alguien estaba agregando digoxina adicional a sus pastillas regulares, creando dosis que parecían normales pero que contenían cantidad letal acumulativa. Y las huellas digitales en el frasco, mayormente de Roberto, pero también de Patricia. Eso es consistente con ella manejando sus medicamentos, pero combinado con todo lo demás, sugiere fuertemente que ella fue quien adulteró las pastillas. Marcos colapsó llorando. Lo mató.
Patricia asesinó a mi padre lentamente durante meses mientras yo no veía nada, mientras confiaba en ella para ayudar con sus medicamentos porque trabajaba tanto y ella ofrecía ayudar como esposa amorosa. Dejé a mi padre bajo cuidado parcial de su asesina porque confiaba en la mujer con quien estaba casado, quien dormía en mi cama cada noche mientras planeaba no solo robar millones sino asesinar a mi padre para facilitar ese robo. La evidencia era abrumadora ahora: fraude de 8 millones durante 5 años, cuentas offshore para ocultar el dinero, cómplice bancario que confesó la conspiración completa, y ahora evidencia forense de envenenamiento gradual usando medicamento cardíaco de Roberto para acelerar su muerte y crear caos que facilitaría robo final sin detección. Patricia enfrentaría cargos de homicidio premeditado además de fraude bancario, falsificación, robo y conspiración. Si era condenada en todos los cargos, pasaría el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. ¿Ella sabe sobre evidencia de envenenamiento?, pregunté. Su abogado fue notificado esta mañana, respondió el detective Vargas. Anticipamos que intentará negociar confesión completa a cambio de evitar pena de muerte en caso de homicidio premeditado. Pena de muerte está sobre la mesa para homicidio con circunstancias agravantes de codicia, uso de veneno y víctima vulnerable sí. El fiscal considerará pena de muerte a menos que Patricia coopere completamente revelando ubicación de todo el dinero robado y confesando cada detalle del crimen que cometió durante años, que vivió en familia, que asesinó y robó sistemáticamente. 3 días después de que la evidencia de envenenamiento fue presentada a su abogado, Patricia solicitó reunión con fiscales ofreciendo confesión completa a cambio de remover pena de muerte de consideración y negociar sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Mi clienta está dispuesta a confesar todo: el fraude bancario, la conspiración con Fernando Ruiz, la ubicación de fondos robados y los detalles del envenenamiento de Roberto Morales, anunció su abogado, un criminalista caro llamado licenciado Mendoza, pero requiere garantía escrita de que pena capital no será buscada y que será elegible para audiencia de libertad condicional después de 30 años. Esas son demandas significativas, respondió el fiscal. ¿Por qué deberíamos aceptar cuando evidencia contra su clienta es abrumadora incluso sin confesión? Porque sin cooperación de Patricia recuperar 8 millones de dólares en cuentas offshore será proceso de 5 a 10 años con éxito incierto. Mi clienta puede proporcionar acceso completo a fondos, contraseñas, estructuras de cuentas, todo lo necesario para recuperación inmediata. Además, puede proporcionar detalles sobre otros casos de fraude similar en el banco donde trabajaba. Patricia sabe de al menos 3 gerentes adicionales operando esquemas similares. Su cooperación podría desmantelar red de fraude bancario mucho más extensa. Era oferta tentadora pero moralmente compleja. Patricia había asesinado a mi esposo con envenenamiento gradual durante meses, había robado 8 millones de nuestra familia, había destruido a su propio esposo con traición calculada. Merecía evitar pena de muerte por cooperación que debía ser obligación legal de todas formas. ¿Qué opina la familia?, preguntó el fiscal mirándome directamente. Marcos y yo nos habíamos preparado para esta pregunta durante días de conversaciones dolorosas sobre justicia, venganza y pragmatismo. Acepto el trato, dije finalmente con voz firme. No porque Patricia lo merezca, sino porque Roberto habría querido recuperar el dinero que dejó 40 años para acumular. Él era pragmático sobre justicia, siempre decía que venganza vacía era menos valiosa que restitución práctica. 30 años en prisión es vida entera para mujer de 38 años. Saldrá a los 68 si sobrevive como anciana sin familia, sin carrera, sin nada excepto décadas de reflexión sobre cómo codicia destruyó absolutamente todo. Eso es suficiente justicia para mí. Quiero el dinero de Roberto de regreso para honrar su legado. Quiero que otros gerentes bancarios corruptos sean expuestos. Y quiero que Patricia viva suficientes décadas para comprender completamente la magnitud que destruyó. El fiscal asintió. Entonces procederemos con negociación de culpabilidad. Patricia confesará todo bajo juramento, proporcionará acceso completo a fondos, testificará contra cómplices adicionales y recibirá sentencia de cadena perpetua con elegibilidad para libertad condicional después de 30 años. La confesión formal de Patricia ocurrió una semana después en sala de tribunal llena de periodistas, familia
familia y curiosos que habían seguido el caso de que explotó el funeral de Robert. Patricia, vestida en uniforme carcelario naranja, se veía significativamente mayor que apenas un mes atrás. El peso de culpabilidad, o al menos de consecuencias, había envejecido su rostro dramáticamente. Señorita Sánchez, comenzó el juez formalmente, comprende que al confesar bajo juramento está renunciando a su derecho a juicio y aceptando culpabilidad en todos los cargos presentados contra usted. Sí, su señoría. Y hace esta confesión voluntariamente sin presión, comprendiendo completamente las consecuencias. Sí, su señoría. Entonces proceda con su confesión completa. Patricia comenzó a hablar con voz monótona de alguien que había ensayado cada branculosamente jugada. Hace 5 años, después de casarme con Marcos Morales, comencé a planear fraude sistemático contra su familia empresarial. Mi motivación era puramente financiera. Vi oportunidad de enriquecerme usando mi posición gerecaria y mi acceso a información financiera a mí. Durante 5 años, robé aproximadamente 3 millones de pesos mediante transferencias pequeñas disfrazadas como acciones comerciales. Reclutó a Fernando Ruiz, colega bancario, para ayudar con aspectos técnicos de ciencias. Hace 6 meses, cuando Robert Morales fue diagnosticado terminal, decidí ejecutar de 5 millones de pesos. Creé cuenta bancaria fraudulenta usando nombre de Beatriz Morales sin su conocimiento, falsifiqué documentos de autorización firmada de Robert y engañé a Marcos procesancia Genpad. Además, Patricia vaciló visiblemente antes de compartir. Decidí acelerar muerte de Roberto mediante gradual con dosis de sumamenxi. Durante 3 meses, agregué digoxina a sus pastillas usando diorocoacetóres agresivos. Mi intención era causar duelo pacientes robados acción. Planeaba esperar 6 meses después de su muerte, luego divorciar Marcos a Pat y mudar permendiscos robados. El silencio en asapso, escuchar confesión del asesino, la frialdad calculada, la premeditación, el envenenamiento gradual de hombre hacía campos de su asesinato y a las faciales. ¿Siente remordimiento? Hizo, preguntóles. Patricia concitadosamente. Siento remordimiento de ser ada y tal consecuencia. No puedo honestamente decir que si mi acciones constecios coincidan. Esa es al menos respuesta honesta, respondió el juez. Expresión justas. Patricia Sánchez, basándose en su suicidio, conciencias a fraude, extenso, conspiración y robo. La sentencia a imposición. Además, ordeno restitución completa de 8 pesos a incesables y coerciones desmelar redición que sirva tiempo a toricia traición absoluta y asesinato y justicia su sofistación. Eventualmente se les comete estos y asesino. 2 meses después de la sentencia, cuando la acción queda en sucesión llegó revelación completamente extensioso ostuso sucesión. Había sido un agente de FBI esclación. Su caso de Patricia Sánchez apareció estrestación mucho más extensa. Necesitamos hablar de su. La reunión Ricia así decidió a su. Era miembro de organización sofista especializada infiltración y asadas. Patricia hace 8 antes de no ser por organización nacional expresa. Su nombre no es Patricia Sánchez, es Mónica Red, con historial de cine hace 10 años antes de Tadme y adoptó nueva. Marcos se casó usa falsa. Preguntó el Tornires completamente falsa. Documentos de Patricia Sánchez, nacimiento, educación, historial, fueron fabricados medosamente. La mujer real llamada Patricia Sánchez existe pero vive en España y nunca trabajó en banca ni conoció a Marcos. La organización identifica a hombres solteros de familias adineradas, crea identidades falsas para operativas femeninas atractivas, con credenciales profesionales impresionantes, orquesta encuentros que parecen coincidenciales y ejecuta matrimonios seguidos de años de fraude culminando en robo masivo y desaparición. Marcos fue objetivo identificado hace 8 años cuando asumió posición de vicepresidente en empresa familiar. Mónica fue insertada en banco que manejaba cuentas de su empresa específicamente para establecer contacto profesional que evolucionaría a romance y eventualmente matrimonio. Marcos escuchaba con expresión de alguien cuya realidad completa había colapsado. Mi matrimonio entero fue operación criminal desde el primer día. Los 6 años que creía que estaba construyendo familia fueron mentira completa. Me temo que sí. Todo fue calculado por organización que ha operado variaciones de este esquema durante 15 años en 6 países diferentes. Hemos identificado al menos 20 víctimas similares, todas hombres adinerados casados con mujeres usando identidades falsas que robaron millones antes de desaparecer o ser atrapadas. ¿Por qué Patricia? Mónica confesó en lugar de mantener silencio sobre la organización, pregunté. Porque su confesión fue estratégicamente incompleta. Admitió fraude y asesinato para evitar pena de muerte, pero omitió completamente existencia de organización criminal más amplia. Probablemente esperaba cumplir 30 años, salir eventualmente y reunirse con organización que habría guardado su parte de fondos robados. Pero su confesión y arresto generaron suficiente publicidad que víctimas anteriores en otros países nos contactaron
contactaron reconociendo patrón similar. Eso nos llevó a conectar casos previamente aislados y descubrir red completa. ¿Entonces hay más dinero robado de lo que ella admitió?, preguntó Marcos. Significativamente más. Mónica admitió 8 millones de pesos robados de su familia, pero evidencia sugiere que la cantidad real es cercana a 12 millones. Los 4 millones adicionales fueron movidos a cuentas que no reveló en su confesión, probablemente controladas directamente por la organización como su pensión para después de prisión. Además, Fernando Ruiz no era simplemente cómplice bancario como confesó. Es miembro senior de la organización, responsable de reclutar y entrenar operativas femeninas. Mónica era su protegida, una de sus estudiantes más exitosas en arte de fraude matrimonial. Era revelación que transformaba caso de traición personal en conspiración criminal internacional. Marcos no había sido simplemente engañado por esposa corrupta, sino había sido objetivo de operación sofisticada ejecutada por organización criminal con historial de 15 años victimizando familias adineradas globalmente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el doctor Ramírez. Cargos federales adicionales contra Mónica Herrera por conspiración criminal organizada, uso de identidad falsa, fraude transnacional. Fernando Ruiz enfrenta cargos similares más por dirigir organización criminal. Adicionalmente, estamos rastreando otros miembros de la organización. Basándose en evidencia recuperada de computadoras de Mónica y Fernando, identificamos al menos 12 operativas actualmente infiltradas en familias adineradas en México, Estados Unidos y Canadá. Estamos coordinando con autoridades internacionales para arrestos simultáneos que desmantelarán red completa antes de que puedan advertirse mutuamente y desaparecer. ¿Y el dinero? ¿Los 12 millones completos?, pregunté. Con cooperación involuntaria de Mónica mediante análisis forense de sus dispositivos electrónicos, hemos localizado aproximadamente 10 millones en cuentas offshore. Los 2 millones restantes probablemente fueron gastados durante operación de 8 años, pero recuperarán mayoría significativa del dinero que Roberto trabajó 40 años para acumular, junto con activos adicionales confiscados de organización criminal que serán distribuidos entre todas las víctimas identificadas. Era justicia más completa de lo que habíamos anticipado. No solo Patricia Mónica pasaría vida en prisión, sino que organización entera que la había entrenado y facilitado sería desmantelada, rescatando potencialmente docenas de víctimas actuales antes de que sufrieran destino similar al nuestro. Hay una cosa más, agregó el agente Santos. Mónica solicita reunirse con Marcos. Dice que tiene información personal que no relaciona con crímenes, pero que él merece saber antes de que desaparezca en sistema carcelario federal permanentemente. ¿Qué tipo de información?, preguntó Marcos con desconfianza. No especificó, solo dijo que tiene que ver con verdades que ocultó bajo capas de mentiras profesionales, pero que eran reales para ella en nivel que la organización nunca supo. ¿Es trampa? ¿Manipulación adicional? Posiblemente, pero será en prisión federal, completamente grabada con guardias presentes. No hay riesgo físico y cualquier cosa que diga podría proporcionar inteligencia adicional sobre organización. Marcos consideró cuidadosamente. Acepto reunirme con ella una última vez. Necesito cierre sobre matrimonio que creía era real pero que ahora sé fue operación criminal desde inicio. Necesito escuchar qué verdades alegaba ocultar bajo mentiras que constituyeron literalmente todo lo que conocí de mujer con quien compartí cama durante 6 años sin saber su nombre real, su historia real o sus intenciones reales durante ni un solo momento de relación completamente fabricada por criminales que me usaron como objetivo sin que yo sospechara, hasta que error de comunicación accidental en funeral de mi padre expuso operación que habría continuado indefinidamente destrozando mi vida financiera y emocionalmente si no fuera por pregunta inocente que hice esperando gratitud de mi madre y recibiendo negación que detonó investigación revelando conspiración criminal internacional que finalmente, después de revelaciones sucesivas cada vez más devastadoras, terminaba con desmantelamiento de organización entera que había operado impunemente durante década y media victimizando familias como la nuestra sistemáticamente. La reunión entre Marcos y Mónica Herrera, la mujer que había conocido durante 6 años como Patricia Sánchez, ocurrió en sala de visitas de prisión federal de máxima seguridad donde ella esperaba traslado permanente. Marcos insistió en que yo lo acompañara como apoyo emocional y testigo de cualquier revelación adicional. Mónica entró esposada, vestida con uniforme carcelario federal, su apariencia dramáticamente diferente
diferente de la mujer elegante y profesional que había conocido, sin maquillaje cuidadoso, sin ropa de diseñador, sin la máscara elaborada que había mantenido durante años. Parecía más joven pero también más dura, más cansada, más resignada a destino que había elegido mediante decisiones acumuladas durante décadas de crimen. Gracias por venir, dijo sentándose frente a Marcos con barrera de plexiglas transparente entre ellos. Sé que no me debes nada, que probablemente me odias justificadamente, pero necesitaba esta conversación antes de desaparecer en sistema carcelario durante décadas restantes de mi vida. ¿Qué quieres decirme que no dijiste ya en confesión?, preguntó Marcos con voz controlada pero claramente luchando con emociones conflictivas. Quiero explicar qué fue real y qué fue actuación durante nuestro matrimonio. No para excusar lo que hice ni para buscar perdón que no merezco, sino porque mereces saber verdad completa sobre mujer con quien compartiste 6 años de tu vida. Todo tu nombre fue mentira, tu historia fue fabricada, tu trabajo fue infiltración planificada. ¿Qué podría haber sido real? Los sentimientos que desarrollé por ti a pesar de entrenamiento que me enseñó a nunca enamorarme realmente de objetivo. La organización me entrenó durante 2 años para separar completamente emociones personales de objetivos profesionales, para ver matrimonios como operaciones de largo plazo sin apego genuino. Pero contigo fue diferente desde el inicio. Tu amabilidad genuina, tu integridad, tu amor por tu familia, todo me afectó de maneras que no debían afectar a operativa entrenada. Me encontré enamorándome realmente de ti mientras simultáneamente ejecutaba plan para destruirte financieramente. ¿Esperas que crea que me amabas mientras envenenabas a mi padre y robabas millones de mi familia?, preguntó Marcos con incredulidad. No espero que lo creas, solo te digo verdad. Los humanos somos capaces de contradicciones extraordinarias. Amaba al hombre que eras mientras odiaba lo que representabas como objetivo de operación que había aceptado años antes de conocer. Cuando la organización me asignó como tu objetivo hace 8 años, ya llevaba 3 años trabajando para ellos después de ser reclutada en Argentina. Ya había completado 2 operaciones menores exitosas. Estaba comprometida con estilo de vida criminal que financiaba. No podía simplemente abandonar plan porque desarrollé sentimientos por objetivo. Entonces, ¿qué? ¿Te sentías mal mientras cometías crímenes contra familia que supuestamente amabas? Peor que eso, me odiaba a mí misma cada día mientras continuaba, especialmente durante últimos meses cuando envenenaba a tu padre. Cada dosis de digoxina que agregaba a sus pastillas me hacía sentir monstruosa, pero estaba demasiado profundamente comprometida con plan para retroceder. Fernando me recordaba constantemente que abandonar operación significaría traicionar a organización que me salvó después de mi porción de Argentina, que me dio vida nueva con identidad fabricada. Les debía lealtad que supuestamente superaba cualquier sentimiento por objetivo. Y ahora, después de destruir completamente mi vida, matar a mi padre, robar millones, ¿ahora te arrepientes convenientemente? No es conveniente, es dolorosamente real. Paso cada noche en celda reproduciendo decisiones que tomé imaginando vida alternativa donde sé todo hace años, donde te advertí sobre organización, donde elegí amor genuino sobre lealtad criminal. Pero esa no fue la elección que hice. Elegí dinero, elegí lealtad a criminales, elegí continuar operación hasta conclusión loca. Y ahora pago consecuencias que merezco completamente. Entonces, ¿por qué me dijiste esto? ¿Qué ganas confesando sentimientos real o imaginario? No cambian nada sobre crímenes que cometiste. Porque necesitaba que supieras que no todo fue mentira. Nuestras conversaciones nocturnas sobre sueños y miedos, esas eran reales. Los momentos donde reía genuinamente de tus chistes tontos, esos eran real. La forma en que te miré en nuestra boda, eso fue real aunque la boda misma fuera parte de operación criminal. Quería que supieras que fuiste amado genuinamente por mujer que simultáneamente traicionó horrible. Ambas cosas coexistieron en mí durante 6 años de contradicción que finalmente estando yo a ti. Y se supone que eso me hace sentir mejor, saber que me amabas mientras me destruías. No, se supone que te da cierre comprendiendo que incluso en medio de visión monstruosa, había humanidad real, amor real, sufrimiento real de alguien atrapado de 2 mundos y trar forma de liar extedian. Pasaré 30 años en prisión antes de vida delitanal. Saldré como anciana de 68 años y sin familia, sin identidad real, sin futuro excepto decadimiento, y amor ruino. Esa es mi realidad permanente. Quería que supieras que no salgo impune emocionalmente o pena muertamente. Marcos se quedó en silencio largo tiempo desde entender. Quizás amaste alguna versión
versión de mí que intenta ser miserable. Pero no me conociste realmente, diste solamente primera conversación. El Marcos que amabas era construcción tan triste. Ambos fuimos personajes en obras actualmente, no te perdono. Probablemente nunca lo haga, pero acepto que humanos somos complejos, que el mal no excluye capacidad, ir amor, nada, que puedes haber sufrido genuinamente, asumir eso no te redime, solo te hace trágico jugar duramente, y quizás esa adicción indosolmente no nada práctico, tizas o daño. Adiós Mónica, oeste quien quiera realmente bajo todas las ideas. Espero que 30 años tiempo y siga una versión a un mismo vir de si es que usa falsas graciosas. Marcos se levantó y salió sin las comprendiendo finalmente, 6 meses después de la sentencia caerá y amienados, incluyendo Ruiz Nal, el juicio federal con la ciudad el fiscal presó esta organización talmente reclutaban mujeres, las equipaba y las daba vida. Mónica, conocida Morales, fue apenas, algunas robaba, otras escalaba la evidencia cuadricio, documentos robados, caneradas, crear en falsas orquestar encuentros principios, desarrollar relación humanos canal, mantener extraer sospecha, documentando todo para planificación de fraude eventual, ejecutar matrimonios que proporcionaban acceso legal a finanzas familiares y posicionamiento para fraude sofisticado, robar cantidades máximas mediante técnicas bancarias que retrasaban detección hasta que operativa pudiera desaparecer con fondos. Era manual completo para destrucción sistemática de familias mediante infiltración matrimonial, refinado durante años de operaciones exitosas donde víctimas raramente reportaban crímenes por vergüenza de admitir ser engañados tan completamente. La mayoría de víctimas anteriores nunca presentaron cargos, explicó el agente Santos testificando sobre investigación del FBI. Vergüenza de admitir ser manipulados, humillación pública de revelar matrimonios fraudulentos y dificultad de probar fraude cuando documentación parecía legítima, todo conspiró para permitir que organización operara impunemente durante década y media. Solo cuando caso Morales generó publicidad nacional, víctimas anteriores comenzaron a contactarnos reconociendo patrón similar. Eso nos permitió conectar casos previamente aislados y descubrir red completa. Las víctimas testificaron sobre devastación personal y financiera. Hombre de 50 años, lloró describiendo cómo esposa lo había dejado después de 7 años, llevándose $3 millones y destruyendo su capacidad de confiar en relaciones futuras. Mujer de 60 años, explicó cómo su hijo fue victimizado similarmente, resultando en suicidio cuando comprendió alcance completo de traición y su complicidad involuntaria en robo de herencia familiar. Familia tras familia contó historias desgarradoras de confianza destruida, fortunas robadas, vidas arruinadas por operativas entrenadas en arte de fraude matrimonial sistemático. El veredicto fue unánime en todos los cargos para todos los acusados. Héctor Salinas, fundador de la organización, recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Fernando Ruiz recibió 2 cadenas perpetuas. Las 42 operativas recibieron sentencias variando de 15 a 50 años dependiendo de gravedad específica de sus crímenes. Mónica Herrera, cuyo caso había detonado investigación completa, recibió sentencia adicional federal de 40 años consecutivos a su sentencia estatal de 30 años. Efectivamente, pasaría resto de su vida en prisión sin posibilidad realista de libertad. Mónica Herrera asesinó a Roberto Morales mediante envenenamiento gradual, declaró juez federal en sentencia. Robó 12 millones de pesos de familia que la acogió confiadamente. Destruyó emocionalmente a esposo que la amó genuinamente. Y operó durante 6 años con frialdad calculada que representa lo peor de naturaleza humana. Además, su caso expuso organización criminal que victimizó 42 familias durante 15 años, robando más de $200 millones colectivamente y destruyendo incontables vidas mediante traición sistemática. 70 años de prisión, 40 federales más 30 estatales, es sentencia apropiada para alguien cuyas acciones dañaron tan profundamente a tantas personas durante tantos años de operación criminal sofisticada. Los activos de la organización Coracriamande de $130 millones recuperados de cuentas offshore
valor, fueron confiscados y distribuidos entre las 42 familias victimizadas proporcionalmente a sus pérdidas documentadas. Nuestra familia recuperó 10 de los 12 millones robados, con 2 millones considerados irrecuperables por haber sido gastados durante operación de 8 años. Pero recuperación de 10 millones era victoria significativa considerando que muchas víctimas anteriores habían recuperado poco o nada antes de investigación federal que finalmente desmanteló organización completamente. Fernando Ruiz, enfrentando 2 cadenas perpetuas sin esperanza de libertad, ofreció testimonio adicional revelando que organización había estado planeando expansión a Asia y África con objetivo de reclutar 100 operativas adicionales durante próxima década. Habrían victimizado cientos de familias más si no hubieran sido detenidos cuando fueron, testificó Fernando. El caso Morales salvó incontables familias futuras de destino similar mediante exposición accidental que ocurrió cuando Marcos preguntó inocentemente sobre transferencia que creía había completado siguiendo deseos de su padre. Ese error de comunicación, Patricia esperando que Beatriz no negara públicamente, Marcos esperando gratitud, Beatriz genuinamente confundida. Fue coincidencia que destruyó operación que de otra manera habría continuado indefinidamente robando y destruyendo familias sistemáticamente sin detección hasta que fuera demasiado tarde para justicia efectiva. Y con organización desmantelada, 42 operativas encarceladas, líderes sentenciados a prisión perpetua y víctimas finalmente recibiendo restitución parcial y validación pública de traiciones sufridas, podíamos finalmente comenzar proceso de sanación sabiendo que monstruos que destruyeron nuestra familia habían sido detenidos antes de destruir cientos más con impunidad que habían disfrutado durante década y media de operación criminal exitosa. 3 años después del funeral de Roberto, donde todo comenzó con pregunta inocente de Marcos que expuso fraude masivo, la vida había alcanzado nuevo equilibrio que parecía imposible durante aquellos días oscuros de descubrimientos sucesivos cada vez más devastadores. Yo tenía 71 años con salud razonablemente buena considerando el estrés de años anteriores. La recuperación de 10 millones de pesos había asegurado mi futuro financiero y me había permitido establecer fundación en nombre de Roberto dedicada a apoyar víctimas de fraude matrimonial y educar familias sobre señales de advertencia de infiltración criminal. La Fundación Roberto Morales ha ayudado a 200 familias en 3 años, reportó el director ejecutivo durante reunión anual de directiva. Proporcionamos asesoría legal gratuita, apoyo psicológico para víctimas y educación preventiva sobre fraude matrimonial mediante seminarios en universidades y empresas familiares. Además, trabajamos con autoridades bancarias para implementar protocolos mejorados de detección de fraude que han prevenido al menos 50 casos similares durante último año. Era legado apropiado para Roberto transformar tragedia personal en servicio público que protegería familias futuras de destino similar al nuestro. Él siempre había creído en convertir adversidad en oportunidad para mejora sistémica. Marcos había pasado por transformación profunda durante 3 años desde arresto de Mónica. Inicialmente devastado por traición y por complicidad involuntaria en crímenes contra su propia familia, había buscado terapia intensiva para procesar trauma de descubrir que matrimonio completo fue operación criminal desde inicio. Terapia me ayudó a comprender que fui víctima tanto como ustedes, me explicó durante una de nuestras conversaciones semanales que se habían vuelto ritual sagrado. Mónica me manipuló expertamente usando entrenamiento psicológico sofisticado. No fue falla de juicio de mi parte sino victimización por criminal profesional. Eso no elimina culpa que siento por no detectar señales, por dar acceso que facilitó fraude, por confiar ciegamente cuando papá me enseñó a verificar siempre. Pero me permite vivir con ese peso sin que me destruya completamente. Marcos había asumido control completo de empresa familiar modernizando opciones e implementando controles internos rigurosos que prevendrían fraude similar futuro. La empresa prosperaba bajo su liderazgo, creciendo 30% en 3 años y expandiendo a nuevos mercados internacionales. Papá construyó fundación sólida, decía Marcos frecuentemente. Mi trabajo es honrar ese legado construyendo sobre él de maneras que él habría aplaudido, protegiendo lo que creó contra amenazas que él no anticipó pero que ahora comprendemos completamente. Un año después del juicio, Marcos conoció a Carmen, una abogada especializada en derecho familiar que trabajaba con la fundación ayudando a víctimas
víctimas fraude matrimonial. Era mujer de 35 años, divorciada sin hijos, con historia personal de superar adversidad que le daba empatía genuina, dolor de mar. Carmen entiende, me dijo Marcos cuando su relación se volvió seria. No necesito explicar trauma de descubrir que matrimonio fue mentira completa. Ella trabajó con suficientes víctimas para comprender psicología de traición a ese nivel. Además, su trabajo significa que compartimos misión de prevenir que otras familias sufran destino similar. Construimos relación sobre propósito compartido, no solo atracción o conveniencia. El compromiso fue anunciado hace 6 meses. La boda estaba programada para el siguiente mes, ceremonia pequeña con familia inmediata y amigos. Marcos había aprendido dolorosamente a valorar autenticidad, experiencias, sustancias sobre su oficialidad. Esta vez verificamos todo, bromeaba Marcos con humor sanado. Carmen proporcionó acta de nacimiento final, historial educativo completo, referencias de empleadores anteriores, incluso prueba de ADN confirmando que es quien dice. Suena paranoico, pues de casarme con mujer usando identidad falsa durante 6 años sin sospecha, paranoia saludable para Eden. Era broma pero reflejaba verdad profunda. Fianza, una vez ruida completamente, se reconstruye gradualmente. Nueva base puede ser breveto más sólido. En el tercer aniversario de la muerte de Robert, visitamos su tumba. Camille, yo, Marcos, Carmen, mi hermana y 2 docenas de adres viajado Todcat. Papá, han pasado 3 años de habló Marcos tocando flores frescas. 3 años desde que Mónica y no fastar robo casi destruye todo lo que usted cuarta trabajo, pero no lo destruyó. Recuperamos mayoría del dinero robado. La empresa prospera bajo nueva administración. Establecimos fundación en tu nombre, teje familias, fraudes similar. Y yo encontré amor genuino con mujer auténtica. Valor hasta tu legado no solo sobre Dios sino yo meditamos. Los valores que en este mundo y verificación, trabajo, propósito guían cada decisión que tomo. Lindo empresa, truiste y familia. Descansa en paz sabiendo fuiste nada mil gan cada muervan. Expuso organinal riado de gen milias rorciona no hubiera nada. Salvaste inconduras y yo prometo no haré gadiendo lo caro nas. Después de la visita al Termos Milx casivas brato, era tradición nueva honrar memoria logros de carne. Roberto habría odiado ver con Dígel, habría insistido que convirtiera en que promocionado. 3 años después, hemos hecho Mónica Herrera está en su organización 42 cientos han sido y nosotros a Robert quien da su legado vive, sustancia verdad y rodeada de hija Trafford y Perdrad Minal Interte.